Bueno, estoy acá con una gran amiga, Paula Acebal, que es música rosarina, comunicadora social y docente también. Bueno, Pau, ¿qué es para vos la creatividad? Bueno, para mí la creatividad es poder mirar y construir mundos diferentes. Desde la comunicación social se piensa que el lenguaje es una forma de construir y crear mundos. Y esto parece una abstracción, pero no es nada más y nada menos que la posibilidad de, a partir de las herramientas o las trayectorias que cada uno tenga, poder crear, valga la redundancia, poder ponerle nombre, poder utilizar el lenguaje que uno elija, ya sea el oral, puede ser también el lenguaje Claro, no audiovisual. hay lenguaje solamente como el lenguaje de palabras, estamos hablando de Claro, lenguajes expresivos, exacto, formas de decir. gráfico, alguna imagen, la pintura, la música, la danza, para poder crear otra realidad, otro mundito paralelo a este. A este en el que estamos todos, que vivimos día a día, o Exacto, después. como que la creatividad habilita a que aparezcan submundos en este que vivimos. Que puede ser aplicado para resolver cuestiones prácticas de la vida cotidiana, como los que inventan cuestiones tecnológicas o la ciencia, que también es creativa, o puede ser para crear un hecho artístico. Claro. También. Entonces, la creatividad para vos es como una posibilidad, como algo que Exacto. posibilita otras cosas. Sí, me lo imagino como una posibilidad, como una puerta, como puertas, como bifurcaciones, como si fuera un árbol con muchas ramificaciones. Y esta es una pregunta como que a mí siempre me pasó de hacérmela y cuando estábamos en la investigación también apareció con las compañeras. ¿Todas las personas tenemos la capacidad de crear o en realidad eso está, digamos, destinado a unos pocos? Uh-huh. Para mí todos tenemos posibilidad de crear, no es algo que sea limitado a a un cierto don o actitud, sino que es una elección más vale, digamos, es una elección de elegir mirar desde ese lugar, que cuál es como empezar a entrenar la mirada, el olfato, los sentidos, ¿no? Porque es desde ahí desde donde nos comunicamos. Que todos tenemos olfato, digamos, estamos diciendo Claro, entrenar lo que ya todos traemos, no es que exacto. algunos lo tienen entonces. Sí, 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 sí. Y a veces la creatividad también es hacer un plato rico y saber combinar los ingredientes. Digamos, no solo en el hecho de crear algo que sea una obra de arte. Claro, no, esto que decías antes de que es una posibilidad, y pensaba que, por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa y tenemos algún problema y no tenemos como el elemento que lo soluciona, por decir, Claro. no sé, se rompe un caño, es decir, bueno, ¿de qué manera, pensamiento lateral, ¿no? ¿De qué manera puedo resolverlo hasta llamar al plomero de última? Exacto. O a la plomera también. Tal cual, que esté esa chispa o esa posibilidad de no cerrarnos en cuestiones que tienen que ser de una forma u otra, sino poder poner al servicio la creatividad, la inventiva, las posibilidades que traemos por la experiencia que vivimos también. Y vos al ser, además de música, docente, entonces que estás con la educación y vas al aula y te enfrentás al sistema, digamos, que estás adentro del sistema educativo, ¿qué te parece que hace el modelo hoy por hoy hegemónico educativo con la creatividad? ¿Sentís que hay una mirada puesta interesadamente en ese tema? ¿O cómo puede para vos repercutir la educación en la creatividad? Porque estamos hablando de algo que experimentamos desde los 3 4 años, la educación. Sí. Entonces, Bueno, creo que el sistema educativo como que hace un tiempo hasta ahora, digamos, con las nuevas tecnologías, con las TICs, que se las llama así, eh, se está haciendo un replanteamiento de poder incorporar ciertos dispositivos y nuevas formas de comunicarnos que son muchas más participativas, que ponen en juego mucho más la creación del usuario,
como que para mí hay ahí un cambio de paradigma que se está gestando, quizás va muy lento, pero con las nuevas TICs para mí hay una apertura a que ¿Qué el significa estudiante TICs? crea. TICs es tecnologías de la información y la comunicación. Eh, y lo que permite es eso, que el usuario, que en este caso serían los estudiantes, crean contenido, o sea, se ponen a filmar, a sacar fotos, a editar, a... Que no es solamente el docente o la Claro, docente el entonces que vos... baja la información, sino que... Exacto, no es que repetís un libro y das cuenta de tus conocimientos teóricos, sino que estás vos produciendo eso, estás escuchando un podcast y después estás, para rendir un trabajo final, producís un podcast, para rendir un trabajo final haces un documental o un mini documental, o sea, como que se pone en juego la inventiva, la creación y también la investigación que forma parte del proceso de creatividad, o sea, como... Vos sentís que estamos en un momento que ahora a eso se le está dando un giro, porque hasta hace unos años había una cosa muy estructurada, ¿no? Claro. Del contenido es este, viene la prueba y hay que poner esto. Si salimos de eso, viene la nota baja, viene la lapicera roja, Sí, que sí. dice que está mal, digo, como... Y desde mi mirada y por mis colegas y compañeros y compañeras, hay una búsqueda de cambiar esa lógica que todos conocemos de la escuela, que es muy vertical, que emite un mensaje y espera una respuesta y no hay en el medio una construcción Claro. conjunta. Sí creo que falta un montón para la educación formal, por lo menos. Pero hay un camino hacia eso y creo que Bueno, hay por ahí un se montón de empieza. puertas. Claro, y que depende también de cada docente, digamos, en sus ganas, digamos, de poder producir otra cosa en su... Porque creo que va por ahí, querer producir algo en el estudiante, que no sea solamente aprender un contenido que después no sabes para qué lo vas a aplicar. Claro. Sabes en movilizar, en conmover y invitar a que el otro pueda crear, o sea, que haga sea... algo con eso. Exacto, que se apropie de esas herramientas que tiene hoy en día y que pueda generar algo, no solo replicar, porque también están las redes que la mayoría de las personas replica. Yo lo llevo a las redes y a la tecnología porque es mi campo, pero creo que en todos los campos se podría aplicar un poco la inventiva, por decirlo de una manera. Vos en la escuela das lengua y literatura. Doy las materias, claro, del área de comunicación, que son, digamos, para escuelas orientadas a eso, y en la mayoría de las medias comunes doy, no sé, escuela media sería, Sí. Lengua y literatura. Y bueno, lo que tiene de lindo lengua y literatura es que se trabajan muchos textos literarios, entonces eso ya habilita otra forma de trabajar una materia, por ahí matemática o qué sé yo, química, hay que rebuscársela. Yo me acuerdo que en los momentos que me sentía como libre en la escuela, es cuando en la prueba o en algún trabajo me preguntaban mi opinión. Claro. Pues yo decía, ay, acá no me pueden juzgar porque es mi opinión. Exacto. O sea, como que acá no va a estar mal o bien. Y me gustaba esa situación. En cambio, bueno, obviamente las otras eran, bueno, me preguntaba qué dijo tal sobre tal tema y bueno, a ver, no podía poner cualquier cosa. Pero en algunas áreas por ahí sí se puede dar o partir, digamos, desde lo que los demás, los estudiantes piensan o cómo piensan un tema o lo ven, para partir de ahí empezar el trabajo sobre ese tema, y no que sea al revés. Son formas que por ahí están estimulando sin querer o queriendo algo que tiene que ver con el pensamiento propio, con la... Es que claro, la pregunta tiene que estar cuando se planifica la clase, en qué querés generar, digamos, qué es lo que estás buscando, si querés estar buscando al estudiante activo que se involucren, que produzcan una opinión, aunque esté todavía en formación, digamos, que esté todavía un poco por fuera de esa temática, invitarlos a empezar a formarse y a tratar de involucrarse en esa temática X que estamos hablando. Claro, también generarles un interés, porque de claro, vas y le decís, bueno, y que te importe que lo que ellos piensan también forma parte de la clase. Sí. Y docente y también música. Haces composiciones tuyas, yo las escuché muy lindas. Ya sea para planificar una clase o para componer una canción.
que es crear, ¿no? Ujú, ¿Tenés alguna forma que decís, ah, ya sé cómo es esto, arranco por el título y después sigo por acá? ujú. O me imagino el final de la clase para entonces saber que quiero llegar ahí y a partir de ahí empiezo. Por Claro. ejemplo, ¿tenés algún modelo, molde que vos seguís Ujú. para...? o- Em, lo que pasa que, bueno, para las clases me gusta ir con algún disparador que siempre tenga que ver con algún hecho creativo o que sea analizar o reflexionar sobre algo que esté pasando en ese O momento sea, de pensás, la tengo una actualidad. clase mañana o pasado mañana, vamos a Claro, decir que la preparás con tiempo. Y sí, decís, bueno, a ver, busco algo y a partir de ahí. exacto. Y siempre busco algo que a mí me movilice también, algo que esté pasando actual o que esté también como un hecho artístico que a mí me haya generado algo, ya sea un video, una película, una foto, un relato. Y sobre eso invitar a trabajar. Y después, bueno, sobre eso creo que ahí está el juego de la creatividad, de dejarse también llevar por lo que propone eh, los estudiantes y las estudiantas, que eso te invite a vos también a crear con ellos, digamos. O sea, como que ahí está puesta la creatividad porque también improviso, porque ahí es como que, bueno, en algún momento si ves que no se enganchan, bueno, hay que cambiar de, de guión. Para improvisar, digamos, al contrario de lo que por ahí se piensa que la improvisación está asociada como a no tener nada preparado y a decir lo del momento, digo, para improvisar, en realidad al contrario. De repente está bueno tener un montón de herramientas previas para ponerlas en juego, conjugarlas y decir, bueno, yo puedo improvisar porque Claro. más o menos sé dónde moverme, Sí, o qué sí. proponer. Sí, a veces las personas no improvisan porque tienen miedo que se le quemen los papeles. O sea, esto no, yo llevo todo armado porque o sea, como que prefiero tener todo armado. Y en realidad se pierde justamente el hecho que la creatividad aparece cuando hay un vacío, cuando no sabes cómo resolver algo, esto que decíamos, cuando hay un conflicto y tenés que resolverlo, cuando hay digamos, una pregunta y tenés que salir a buscar qué herramientas tenés para darle una respuesta. Entonces, para mí eso es lo lindo de improvisar. Que por eso, tenés que tener herramientas previas y también animarte a jugar. Sí, ese Ya lo que animarse, tengas va a funcionar, digamos. ese animarse, a mí me quedó mucho cuando una vez leía, en realidad lo escuchaba en una conferencia en internet, a Ken Robinson, que es un educador que, bueno, falleció hace poco, hace unos años, que él hablaba de la creatividad en la educación Ujú. y esta cosa de la censura a través de una nota baja o Ah, eso sí. de una mala nota o de reprobar ante una idea nueva que puede estar buenísima, pero que por miedo a equivocarnos Exacto. nos quedamos en el molde, no la decimos y ahí se pierde un montón. Por eso Claro. hoy cuando te preguntaba por la educación y vos me decías que se está dando como un giro y que se está pensando a partir de las TICs, Ujú. eh, bueno, está bueno. Es difícil separarse de la vergüenza y del miedo Claro. a hacer el ridículo. Eso es algo como Mm. medio inherente, digamos, a la sociedad. Ujú. Pero está bueno identificarlo, no me parece, para en las escuelas Movilizar, sí. fogonear que se equivoquen, que equivocarse es parte. Claro. Tal cual, sí, 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 Porque sí. después capaz somos como adultos más espontáneos en la vida. Sí, hay como, digamos, un concepto que ahora no me acuerdo, pero que dice que el estudiante termina reproduciendo esa misma lógica y esperando que el docente reproduzca también la lógica esta de, bueno, ¿y el examen cuándo me lo tomás? ¿Y qué tengo que responder en el examen? ¿Y qué nota me vas a poner? O sea, como toda una forma que anula que se crea algo Sí, sí, nuevo, que sí. aparezca un trabajo práctico grupal donde no haya una nota, donde haya simplemente una posibilidad Un de tránsito. claro, de explorar, de experimentar, más que de cumplir con un resultado, sino con un proceso, digamos. Y el proceso tuyo de creativo en lo musical, por ejemplo, Ujú. porque hablaste de planificar una clase, ¿qué es lo que haces Ah, lo primero? musical. Pero ¿y en lo musical, cómo Sí. tenés alguna forma o no? No, no. A veces simplemente encontrar una letra, escribir algo y que me guste y encontrarle una melodía a esa letra que me suena y empezar a jugar con esa melodía que empezó y ir desarrollándola. O al revés, empezar por la melodía, que me llega una idea y después la voy desarrollando y ahí le voy poniendo la letra. Porque también hay toda una métrica
que tenés que respetar, porque si haces una melodía que tiene ciertos compases, tenés que hacer cierta letra. Claro, Que aparece a la mí lo que matemática, más me- aparece la ley. Claro. Sí. Que a mí eso es lo que a mí me genera preguntas a veces, porque tengo ganas de decir algo y después digo, uy, pero después con esta música tengo que adaptarla. O sea, como que la creatividad en bruto, digamos, esa Claro, que también sale, está como normada, como claro, es que mirá, claro. para crear una canción está bien, pero tiene que ser encuadrada en un ritmo, Ujú, tiene que tener cierta cantidad de compases, exacto. y es como que, es como medio Claro. policía Y eso. bueno, pero ahí es donde aparece esto de que también lo leí en el libro este de la improvisación de la vida y en el arte, de que es un hábito, de que es una práctica, ¿no? Que uno empieza a ponerse a producir, pero también tiene que saber que existe toda Claro, sí, sí, esa vivimos en un fórmula, marco, o claro, exacto, donde tenés melodía, tenés una armonía, y bueno, hay que hacer algo con todo eso, digamos. ¿O no? Ah, pero bueno, ese sería como más... Como que la creatividad tiene su forma de, digamos, de encuadrarla, por decir una palabra, pero que no es linda, para después que de ahí salga una canción. O sea, como que Sí, es está un bien. vehículo para llegar a eso. ¿Y crees en la obra terminada? O sea, por ejemplo, ¿cuándo decís terminé esta canción? O te pasa que la agarrás, después de un tiempo la tocás y decís, ay, qué ganas de cambiarle la letra acá, o esto ya no me significa lo que me significaba antes. Claro. O decís, no, bueno, esto ya está, ya suena. Claro. Como... Para mí, o sea, la obra tiene que terminar en algún momento, porque Una también decisión ahí. Sí, porque o sea, es un acto que uno crea en un momento con una intención, y está re bueno pulirlo, retrabajarlo, ver qué va mejor o peor para lo que uno considere, porque en realidad es todo subjetivo, pero en un momento tiene que finalizar, porque es como terminar algo y para que pueda aparecer otra cosa nueva, por lo menos a mí me pasa eso. Soy una persona que no finaliza la mayoría de sus creaciones. Mirá lo que me vengo a enterar. No, bueno, entonces como que por ejemplo, en mi entrenamiento, mi práctica es justamente, bueno, listo, esto hay que cerrarlo en algún momento, hay que tomar una decisión y abandonarlo. Como decir, bueno, hasta acá llegó esta creación y también, justamente también soltarlo para que las personas a las cuales llegue ver qué puede llegar a generar eso, porque si no es como quedarse con algo que tampoco tiene un feedback, entonces no sabes hasta qué punto puede eso producir otros sentidos, digamos. Claro. Entonces me pasa eso. Sí se puede extender una obra, trabajarla durante años y que sea un proceso extenso, digamos, de explorar y de ir ¿Una obra como una trabajando. canción o como un disco? Como un sistema de Claro, canciones como un metidas disco. en un... Sí, o una canción que arrancaste en un año y después la volvés a encontrar y decís, ah, mira, me gusta esto de esta canción, la saco de acá y la pongo en otro lado. Siempre estamos reelaborando cosas, entonces como que nunca inventamos algo de cero. Pero para mí va por ahí, como que es un proceso que puede terminar por una decisión, pero que podría continuar también. Claro. Qué sé yo. Sí, y después estaba pensando, viene la etapa, si uno después la querés grabar y... Claro. Después intervienen entonces... un montón de personas en el proceso ese de grabación porque vos vas a convocar Porque agregás músicos, instrumentos y música. decís, bueno, acá pongo una batería o no, o... Claro, son todas elecciones, microelecciones que van a ir transformando esa obra primera. Y bueno, ahí hay que estar como también entregado a que ya está, o sea, ya lo hiciste. Ahora soltalo, básicamente. Claro, bueno, soltalo y no tanto, como vos también Claro. decidís, como, sí, bueno, pero ese violín ahí no va, ese ya, o sea, También, sí, son decisiones que se van dando a lo largo de esa búsqueda. Bueno, este sería como el final ya de la entrevista. Quería preguntarte si querías decir algo más, que no esté por ahí contemplado en alguna pregunta o alguna impresión que quieras compartir, o no, o lo cerramos acá. Del tema creatividad, del tema proceso creativo. Claro. No, me pasa de por ahí hablar con personas que no son, ponele, del campo de la comunicación o de
la música o de algo artístico, que siempre hacen como un señalamiento a decir, no, bueno, pero yo no soy creativo o creativa. O que hay como un tema ahí donde no nos vemos como sujetos, digamos, que estamos todo el tiempo creando de distintas formas. Entonces está bueno poder hablar de esta temática porque quizás está siempre asociada a unos pocos que tienen una luz que los Como irradia algo y extraordinario. es un don extraordinario por lo cual son creativos. Y no, en realidad es una práctica, es una posibilidad, es una herramienta que está al alcance de todas las personas que por ahí transitamos por espacios diferentes. Que bueno, también que tengan posibilidad de acceder a los bienes culturales, quizás no todas nosotros somos de clase media y bueno, tenemos una posibilidad de ir a una escuela, ir a talleres, de participar por diferentes espacios. Y bueno, esa pregunta también está, cómo pensar el hecho creativo en espacios donde quizá hay que buscar cómo sobrevivir o cómo satisfacer las necesidades básicas, como claro, que eso... Poner la creatividad al alcance de la supervivencia. Claro, entonces como bueno, poder pensar también esos espacios como lugares donde se pueda trabajar la creatividad y Está buenísimo, la esto posibilidad de que poner traes porque palabras. me hiciste pensar en una pregunta que te iba a hacer y que no te la hice, que es esto de relacionado al contexto sociocultural Uh-huh. en el que fuimos arrojados al mundo. ¿Qué relación encontrás o qué influencia crees que tuvo en vos y en tu forma de crear y en tu relación con la creatividad, el lugar en donde naciste o en las condiciones en las que naciste, el entorno en el que te rodeaste ya desde pequeña, los adultos que te acompañaron en eso? Y bueno, en ese sentido a mí me atravesó que mi familia circulaba la música. Claro. Mi abuela y mi papá hacían música, mi abuela también era profe de lengua, entonces siempre había libros y yo siempre leía, la siesta me quedaba leyendo, como que había Ya se respiraba. Claro, ahí, ya se una respiraba, cosa mi abuela escribía también, entonces de repente te mostraba un poema que había escrito en el taller de escritura, como que para mí era un lenguaje más dentro de la cotidianidad. Entonces como que bueno, claro, a mí me llegó desde mi casa, después hice talleres de teatro, de música, como entornos de formación, ponele, pero más en mi casa se vivía eso. Claro, que es como relacionado a lo que decías antes, que me hizo pensar en esta pregunta, que a veces estamos hablando de la creatividad como algo para estimular, para con eso hacer algo bello, en este caso la literatura, la lengua, la música, el teatro, pero hay sectores sociales que la creatividad se ven como más obligados a usarla para cosas más elementales que por ahí nosotros tuvimos el privilegio de ya tener resueltas. Sí, y hasta incluso son más creativos teniendo que resolver algo que nosotros que ya no tenemos cosas más dadas del entorno. Sí, ni hablar, para mí lo que está bueno de eso es quizás no pensarse como que voy y le doy herramientas, sino permitir que las que ya tienen, las que ya circulan, emerjan. Y bueno, hoy en día se ve mucho el trap, el rap, digamos, como un lenguaje que surge en clases que están más, ¿cómo se dice? Oprimidas. Sí, oprimidas, desplazadas por ahí de los circuitos del arte más erudito, es por decirlo de una forma. Y bueno, es una manera de poner en palabras lo que viven. Entonces ya eso es una forma de crear y de cambiar un poco ese vínculo con la realidad, digamos. Claro. Bueno. Me fui por las ramas. No, para nada. Bueno, Pau, muchísimas gracias. Bueno, ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Sí, un poquito nerviosa porque no quería decir cualquier cosa, pero me gusta hablar de esto y me encantaría que todo el mundo se anime a crear desde donde les surja. Bueno, me encanta, gracias. Bueno, gracias.